En el estruendoso universo del rock, a veces el silencio resuena con más fuerza que cualquier amplificador. Van Morrison y Bruce Springsteen, dos de las voces más influyentes del siglo XX, moldearon la música moderna. Pero mientras otros elogiaban, colaboraban y celebraban, ellos jamás compartieron un escenario. Ni un dueto, ni un simple reconocimiento, solo décadas de una tensión silenciosa y una historia no contada. Hasta ahora, el mundo de la música ha sido testigo de innumerables alianzas, colaboraciones legendarias y amistades forjadas en el calor de los escenarios. Sin embargo, en la vasta y cambiante constelación del rock and roll, persiste una anomalía asombrosa. La relación, o la ausencia de ella, entre Van Morrison y Bruce Springsteen. Dos titanes que, a pesar de sus trayectorias paralelas y su innegable impacto, se mantuvieron a una distancia abismal. Y la razón, según Morrison, no es buena. Dos caminos hacia la gloria. Pocas figuras destacan con el peso y la resonancia de Van Morrison y Bruce Springsteen. Cada uno irrumpió en la escena con un aura que definiría el sonido y el alma de la música moderna. Sin embargo, sus viajes difícilmente podrían haber sido más diferentes. Como dos ríos que fluyen hacia el mismo océano, cada uno abrió un camino único a través del paisaje. Van Morrison, el místico norirlandés, emergió no solo como músico, sino como algo más etéreo, un chamán del sonido que envolvió su voz en la densa niebla del blues celta y la furia poética. Sus álbumes como Astral Weeks y Moon Dance no eran meras colecciones de canciones, eran viajes espirituales, experiencias que parecían flotar como una niebla en clubes de jazz apenas iluminados y perdurar en los recovecos ahumados de la mente mucho después de que la música se detuviera. Su voz transmitía la angustia de un hombre que luchaba tanto con demonios personales como con un anhelo de trascendencia, entregando letras que parecían oraciones susurradas o antiguas invocaciones. No solo escuchabas a Van Morrison, lo sentías profunda y visceralmente. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Bruce Springsteen se alzó desde los duros pueblos industriales de Nueva Jersey, un lugar marcado por fábricas, cadenas de montaje y sueños tanto postergados como ferozmente aferrados. Con una armónica metida en el bolsillo trasero y el peso de la clase trabajadora estadounidense sobre sus hombros, Springsteen no era simplemente un músico, era un narrador para el hombre común, una voz para los millones que fichaban en trabajos sin futuro. Su música transformó la aburrida realidad de los turnos de fábrica y los barrios olvidados en himnos de esperanza, frustración y perseverancia implacable. Era el hombre estadounidense de todos los días, vestido de mezclilla y cuero gastado, predicando un evangelio de resiliencia en las carreteras y las calles secundarias de la nación. A primera vista, podría parecer imposible poner a estos dos en la misma frase o en la misma conversación. Van Morrison era el poeta chamán del jazz, la figura enigmática perdida en reinos místicos de sonido y espíritu. Bruce Springsteen era el profeta vestido de mezclilla del asfalto y el fuego, cimentando sus historias en la cruda realidad de la clase trabajadora estadounidense. Sin embargo, debajo de sus marcadas diferencias estilísticas, algo pulsaba silenciosamente. Una conexión tácita, un latido paralelo que trazaba los contornos de las verdades más profundas del rock. A pesar de las innumerables oportunidades a lo largo de décadas de festivales de música, entregas de premios y reuniones de la industria, a través de colaboraciones que abarcaban géneros y reuniones incontables, nunca trabajaron juntos, ni una sola vez. Y sin embargo, sorprendentemente, nadie pareció preguntar por qué. El arquitecto y el alquimista. Bruce Springsteen abordaba su oficio como un maestro arquitecto, supervisando la construcción de un rascacielos monumental. Cada canción estaba meticulosamente diseñada, ensamblada pieza por pieza, cada nota y letra cuidadosamente medidas para construir un himno destinado a resonar mucho más allá de las paredes del estudio.
Su E Street Band, un conjunto ferozmente leal, operaba con la precisión y la disciplina de una máquina bien engrasada, ejecutando su visión con exactitud militar. Bruce era implacable. Revisaba sin cesar, regrababa hasta que se exprimía la última gota de emoción, negándose a lanzar cualquier pista que no estuviera pulida a la perfección. Para él, la música era una estructura, un imponente edificio diseñado para que las masas se unieran. Van Morrison, en marcado contraste, era un alquimista perdido en la bruma de su propia búsqueda espiritual. Su proceso era caótico y orgánico. Vagaba por las canciones como un buscador que recorre bosques sagrados. Para Van, la canción era menos un edificio a construir y más un destino místico a encontrar por casualidad. No había ensayos, ni borradores, ni movimientos calculados, solo momentos crudos y sin filtrar capturados en el tiempo. Sus sesiones eran viajes improvisados. Cada nota era una chispa encendida del yesca de su alma. Su música abrazaba la imperfección como la esencia de la verdad. Ambos eran innegablemente perfeccionistas, pero existían en extremos opuestos del espectro creativo. Uno arraigado en el orden, el otro en el desorden místico. El Born to Run de Springsteen tronaba con el rugido de la ambición y el poder pulido de una gran narrativa. Las Astral Weeks de Morrison estallaban en el caos de la catarsis, una conversación íntima con fantasmas en un ático a la luz de las velas, donde la música de Springsteen podía llenar estadios y conmover a las multitudes con una pasión colectiva. La de Morrison invitaba a la reverencia solitaria, una comunión silenciosa con lo inefable. ¿Qué oculta la distancia entre Van Morrison y Bruce Springsteen? No hubo rivalidad pública, ni batallas abiertas, ni enemistades declaradas. Sin embargo, bajo la superficie, una sutil tensión ha hervido a fuego lento, una barrera invisible, tácita e innombrable, moldeada por diferencias que ninguno de los dos reconoció públicamente, pero que estaban grabadas profundamente en la esencia de lo que eran como artistas. En el panteón del rock moderno, donde las colaboraciones épicas y los duelos musicales a menudo definen las eras, el silencio entre Van Morrison y Bruce Springsteen resuena como una disonancia. Dos colosos, alabados incluso por el legendario Bob Dylan, que nunca, ni una sola vez, han compartido un escenario o un estudio. Un misterio que ha perseguido a historiadores de la música y fans por igual, revelando una historia de ecos no reconocidos y oportunidades perdidas. Ecos en el espejo. A medida que la leyenda de Bruce Springsteen crecía a proporciones épicas, atrayendo multitudes masivas y convirtiéndose en un emblema del rock estadounidense, los susurros comenzaron a agitarse entre críticos y oyentes devotos. Notaron ecos sutiles pero inconfundibles tejidos a través de los extensos himnos de Springsteen. Esas canciones largas y cargadas de emoción que se desarrollaban como viajes cinematográficos. Las letras de flujo de conciencia que parecían brotar directamente de las profundidades de su alma inquieta. Estaban las inflexiones vocales improvisadas, la forma en que su voz se doblaría y se quebraría lo suficiente como para transmitir una vulnerabilidad cruda. Y por supuesto, esos solos de saxofón que no solo agregaban sabor, sino que se convertían en narradores instrumentales, empujando la música a un terreno emocional inexploradas. Pero detrás de estas firmas sonoras yacía un linaje sombrío, un reflejo tácito. Algunos oyentes lo llamaron homenaje, un tributo, quizás subconsciente, al aura mística que Van Morrison había creado décadas antes. Otros intercambiaron miradas de complicidad, sugiriendo que las líneas de influencia eran más profundas que la simple admiración. Aún así, nunca llegó ningún reconocimiento público del propio Morrison. Se mantuvo en silencio, dejando que los ecos se extendieran sin comentarios ni confirmación. En lugar de disfrutar del centro de atención, Van Morrison se retiró aún más a las sombras. Mientras la carrera de Springsteen explotaba con estadios llenos y aclamación mundial, Morrison mantuvo deliberadamente su círculo dolorosamente pequeño.
Prefirió los clubes de jazz íntimos a las grandes arenas que clamaban por su presencia, rechazando el gran espectáculo por la comunión tranquila con su música. Cuando le llegaban invitaciones para entrevistas, las rechazaba con una reticencia casi desafiante, dejando a los periodistas persiguiendo titulares para encontrarse solo con corteses negativas o respuestas enigmáticas. Pero el silencio, como suele suceder, engendró su propio tipo de ruido. La calma no siempre equivale a paz. La reticencia de Morrison se sentía menos como un retiro sereno y más como una fortaleza vigilada, una tensión sin resolver que bullía bajo la superficie, esperando quizás el momento o la provocación adecuada para resquebrajarse, un vacío en los archivos. Entre historiadores de la música y fans, una persistente curiosidad comenzó a afianzarse. ¿Cómo era posible que dos figuras colosales de la era de la música moderna, ambos elogiados por el legendario Bob Dylan y pioneros en sus respectivos géneros, nunca hubieran aparecido juntos de ninguna forma? Ni una actuación conjunta en el escenario, ni un crédito de composición colaborativa, ni fotos de backstage que capturaran un momento compartido de camaradería o intercambio creativo. El silencio en el registro era ensordecedor. Los foros en línea que zumbaban con especulaciones sobre cada misterio del rock caían en un silencio incómodo cada vez que surgía esta pregunta. Las conversaciones morían a mitad de hilo. Los periodistas que buscaban respuestas se encontraban con las mismas evasivas ensayadas de la gerencia y los publicistas por igual. «Él está haciendo lo suyo», decía un representante, descartando cualquier sugerencia de discordia o distanciamiento. «Simplemente nunca se han cruzado», decía otro, sonando cada vez más poco convincente con cada repetición. Sin embargo, la noción de que dos gigantes de la industria, cuyas órbitas a menudo se habían superpuesto de otras maneras, nunca hubieran interactuado, parecía inverosímil. Asistieron a las mismas entregas de premios, a veces sentados a solo unas pocas filas de distancia en el mismo teatro, rodeados de colegas y la prensa. Sin embargo, nunca se documentó un atisbo de interacción, ni susurros en el backstage, ni momentos robados, nada. La ausencia misma se hizo más pesada con cada año que pasaba, convirtiéndose en una presencia por derecho propio. Una pared tranquila pero formidable, que ninguno de los artistas parecía dispuesto o quizás capaz de escalar. Se convirtió en un misterio definitorio de sus legados entrelazados, proyectando una sombra sobre la idea de amistad y rivalidad por igual y dejando a los fans preguntándose qué historias no contadas acechaban detrás de ese silencio. La música que nunca fue. A través de los sinuosos caminos de sus carreras, surgieron momentos en que la convergencia de Van Morrison y Bruce Springsteen parecía no solo posible, sino inevitable. Estas fueron ocasiones cruciales en las que el mundo de la música contuvo la respiración, anticipando una colaboración que podría haber definido una era. Sin embargo, una y otra vez, la conexión permaneció justo fuera de su alcance, escapándose como una melodía inquietante perdida en el silencio. A principios de la década de 1990, mientras el panorama del rock cambiaba y las leyendas eran celebradas, Morrison recibió una invitación para contribuir a un importante concierto tributo encabezado por Springsteen. Este evento prometía ser una reunión histórica, una plataforma donde se unirían voces de diferentes rincones del mundo de la música. Sin embargo, Morrison se negó. No se ofreció ninguna explicación pública, ni declaraciones para calmar la decepción de fans y críticos por igual. Oportunidades perdidas. Su silencio resonó más fuerte que cualquier negativa. Era como si una barrera invisible se interpusiera entre estos dos gigantes, tácita pero impenetrable. Años después, la posibilidad de una colaboración volvió a surgir, pero el escenario, listo y ansioso, vio como el dueto se desvanecía, un mero susurro en los anales de lo que pudo haber sido. El anhelo de los fans por ver a Van Morrison y Bruce Springsteen juntos en un escenario
ha sido una constante a lo largo de las décadas. Cada vez que una posibilidad asomaba, la expectación se disparaba, solo para estrellarse contra un muro de silencio. Esta elusividad ha forjado una de las leyendas más enigmáticas de la historia del rock, dejando a todos preguntándose, ¿por qué? Ausencias notorias. A principios de los años 2000, la idea de una colaboración resurgió durante un especial del Salón de la Fama del Rock and Roll. Los organizadores propusieron un dueto, una unión que parecía destinada a conmover las almas de los oyentes. La sugerencia era que Morrison cantara Into the Mystic, una de sus canciones más icónicas, con Springsteen proporcionando armonías, entrelazando sus voces en una mezcla de misticismo celta y la crudeza del corazón americano. La idea era tentadora, una oportunidad de tender un puente sobre la brecha que los había separado durante tanto tiempo. Pero, una vez más, no se materializó. El escenario estaba listo, la audiencia ansiosa, pero el dueto siguió siendo solo un sueño, un susurro en los anales de lo que pudo haber sido. Avanzando hacia los años 2010, el mundo de la música fue testigo de un gran homenaje a Bob Dylan, una ocasión en la que artistas de todas las generaciones se reunieron para celebrar. Springsteen estuvo en el centro, compartiendo el escenario con colegas y protegidos por igual. Desde los conmovedores riffs de guitarra de Neil Young hasta la emotiva presencia de Tom Petty, la sala estaba llena de leyendas unidas por el respeto y la historia compartida. Sin embargo, Van Morrison no estaba entre ellos. Su ausencia fue evidente, inconfundible. Ya no era plausible atribuirlo a una coincidencia o a conflictos de agenda. Esto era una retirada deliberada, una decisión grabada claramente en el tejido de su historia compartida. A estas alturas, el patrón era inconfundible. Lo que una vez pareció aleatorio era claramente intencional. La brecha entre estos dos titanes no era el resultado de la casualidad, sino de una elección. Pero, ¿de quién fue la elección? ¿Y qué había detrás de la decisión de permanecer separados incluso cuando el mundo anhelaba su armonía? Críticas en el silencio. A lo largo de los años, críticos y periodistas intentaron desentrañar el misterio que rodeaba la relación entre Morrison y Springsteen. Escribieron con plumas afiladas y lenguas aún más afiladas, cada artículo despegando capas de especulación e intriga. Los artículos de opinión se preguntaban si Morrison albergaba resentimiento hacia la creciente popularidad de Springsteen, sugiriendo que el cantante norirlandés veía el meteórico ascenso de Springsteen como construido sobre cimientos que Morrison había puesto. Una columna particularmente mordaz no se anduvo con rodeos, tachando a Springsteen como Morrison en jeans azules, comercializado masivamente a una nación que no conocía nada mejor. Esta frase capturó la amargura que algunos sentían, que Springsteen era un eco comercializado del arte crudo de Morrison, empaquetado para el consumo masivo, mientras el original quedaba marginado. A pesar del escrutinio público, Morrison optó por no responder nunca. Ni entrevistas, ni refutaciones públicas. Su silencio se convirtió en una declaración en sí misma, una barrera enigmática que lo protegía de las opiniones arremolinadas. Su ausencia, su negativa a involucrarse, decía más de lo que las palabras jamás podrían. Mientras tanto, la estrella de Springsteen seguía ascendiendo. Su carrera marcada por premios presidenciales, shows de Broadway con entradas agotadas y memorias superventas. Su mito creció hasta convertirse en una leyenda americana. Fue abrazado por la cultura mainstream y venerado por generaciones. En contraste, Morrison se mantuvo como el eterno outsider. Para algunos, era el genio de culto, un artista que se negaba a seguir las reglas, creando música atemporal lejos del resplandor de los focos. Para otros, era una figura olvidada, eclipsada por voces más fuertes y desvaneciéndose de la memoria inmediata del público. Gigantes paralelos, un enigma que perdura. Al amanecer de los años 2000 y 2010, tanto Van Morrison como Bruce Springsteen habían cimentado sus legados como titanes en el mundo del rock.
Sus nombres resonaban a través de la historia de la música como ecos atronadores en un vasto cañón, cada uno representando un pilar único de influencia artística. Sin embargo, a pesar de esta estatura compartida, una profunda e inconfundible distancia había persistido entre ellos, un abismo más profundo que la mera geografía o el estilo, donde fans y críticos a menudo hablaban de ellos en tándem, como si sus historias fueran hilos tejidos en el mismo tapiz. La realidad detrás de escena contaba una historia diferente. Sus órbitas alrededor del vasto sol de la música rock nunca se cruzaron. Eran dos galaxias, cada una poderosa, magnética, pero que se deslizaban silenciosamente una junto a la otra, sin chocar nunca. Los documentales que exploraban el impacto de Springsteen podían mencionar fugazmente a Morrison, pero siempre con un asentimiento reservado, careciendo de la profundidad y el matiz que exigía su carrera. Mientras tanto, las biografías de Morrison casi siempre eludían por completo la presencia de Springsteen, como si existiera en un plano separado, reconocido solo cuando era absolutamente inevitable. Esta evitación tácita creó un silencio enigmático, un vacío en la narrativa compartida de la edad de oro del rock. Los fans pudieron haber deseado colaboración o diálogo, pero permaneció tentadoramente fuera de su alcance. Desvela la amarga verdad sobre Bruce Springsteen. Para el mundo exterior, la inmensa distancia entre Van Morrison y Bruce Springsteen parecía una simple elección personal. Dos artistas forjando caminos distintos, cada uno envuelto en su propio universo creativo. Pero bajo esa calma aparente, a puerta cerrada, lejos de la prensa y el público, una tormenta había rugido. Una tempestad de rencores, malentendidos y conflictos tácitos. Y aunque han pasado décadas desde aquella tormenta, las cicatrices permanecían bajo la superficie, esperando ser reveladas. Hasta ahora, cuando Van Morrison rompe su silencio, la verdad es devastadora. La industria musical ha especulado durante años sobre la impenetrable barrera entre dos de sus mayores titanes, Van Morrison y Bruce Springsteen. La ausencia de colaboraciones, la negación de compartir escenarios, todo se había atribuido a diferencias creativas o simplemente a caminos separados. Pero la verdad, oculta durante décadas, ha salido a la luz en una explosiva revelación que promete sacudir los cimientos del rock. La invitación rechazada, un dúo que nunca fue. A finales de 2022, un rumor electrizante recorrió la industria musical. Un proyecto ambicioso que prometía unir a leyendas de los años 60, 70 y 80 en un álbum de supergrupos sin precedentes. El productor, conocido por orquestar colaboraciones monumentales, contactó personalmente a Van Morrison, presentándole lo que parecía una oportunidad soñada: unirse a sus pares en una celebración de su herencia musical compartida. La emoción creció a medida que la mayoría de los grandes nombres confirmaban su participación, alimentando la anticipación entre fans y críticos. La joya de la corona del álbum estaba destinada a ser una sorpresa monumental, un dueto entre Morrison y Springsteen. Un momento que rompería décadas de silencio y ofrecería una despedida cinematográfica a la edad de oro del rock. Esto era más que una canción. Estaba llamado a ser un evento histórico, un cruce simbólico de caminos que nunca antes había ocurrido. Cuando la oferta llegó a Morrison, su respuesta fue inmediata y rotunda. La rechazó. No fue una decisión motivada por problemas de salud o una agenda apretada, tampoco por preocupaciones financieras, ya que una oferta de tal magnitud conllevaba una compensación que pocos podrían rehusar. En cambio, la negativa se debió a un único nombre en la lista, el nombre con el que Morrison no podía reconciliarse. Sin embargo, en ese momento, no ofreció explicación alguna. Sus razones se mantuvieron en privado, envueltas en un silencio impenetrable. La verdad sale a la luz, es asqueroso. Años después del ensordecedor silencio que había cubierto el espacio entre Van Morrison y Bruce Springsteen, la verdad finalmente salió a la superficie.
Pero esta verdad no se entregó en un gran escenario, ni se gritó en titulares. Emergió en las sombras discretas de una entrevista privada grabada para un documental retrospectivo que, por razones nunca explicadas del todo, nunca se lanzó oficialmente. Cuando el entrevistador preguntó sobre Springsteen, Morrison no dudó. No hubo búsqueda de palabras, ni evasivas diplomáticas. En cambio, se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose mientras las palabras supuestamente salían de su boca con una claridad escalofriante. Durante décadas la gente me ha preguntado si alguna vez colaboraríamos. Me he mantenido en silencio porque no quería el ruido, pero déjenme decirlo claramente ahora. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para tomar aire. Luego pronunció el devastador veredicto. Es asqueroso. La frase golpeó como un trueno en el silencio de la habitación. Una descarga eléctrica que sacudió a cualquiera que escuchara la cruda honestidad expuesta. Según los informes, Morrison continuó, su voz baja pero inconfundiblemente feroz. Durante años la gente decía que sonaba como yo. Lo ignoré hasta que lo vi con mis propios ojos. Los movimientos, el fraseo, incluso el tono de voz. No era un homenaje. Era una mímica, un robo. No me importa cuántos premios gane. Él sabe lo que hizo. Cada palabra llevaba el peso de una profunda traición. No se trataba solo de música o fama. Se trataba de identidad, del alma de un sonido que Morrison había forjado con sudor y alma. Luego, después de una larga y cansada exhalación, añadió: Cuando vi esas imágenes hace años, me sentí enfermo. Ese era mi trabajo, mi sonido, vestido para el mercado americano. Convirtió mi fantasma en una marca. El entrevistador intentó indagar más, desentrañar los hilos de esta revelación, pero Morrison, según los informes, levantó una mano, su rostro endurecido con una expresión de finalidad. Hay cosas que no se perdonan. Esa es una de ellas. El silencio que siguió fue ensordecedor. No se necesitaban más palabras. El velo se había levantado y la verdad, cruda, amarga e implacable, estaba a la vista, sin vices, sin paz. En la historia de la música, los galardones a menudo dicen tanto como las propias canciones. Pero para Van Morrison, los premios nunca fueron el objetivo. Es famoso por haberse saltado ceremonias de alto perfil. Rechazó la narrativa de ser honrado por una industria que, según él, nunca lo entendió realmente. En contraste, Bruce Springsteen abrazó los focos. Estuvo junto a presidentes, fue condecorado con la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016 y pronunció discursos de aceptación emotivos que resonaron en generaciones. Su residencia en Broadway fue un fenómeno comercial y crítico. Era el rostro de la resiliencia estadounidense. En la ceremonia de inducción del Salón de la Fama del Rock and Roll de 1993, Van Morrison fue incluido. Debería haber sido una noche triunfal, pero Morrison se negó a asistir. No envió ningún discurso, ni representante, nada. Fue una protesta silenciosa, disfrazada de indiferencia. La irreconciliable grieta entre Van Morrison y Bruce Springsteen. Los expertos especulaban que él sabía quién estaría en la sala y quién estaría observando. Bruce Springsteen estaba presente. El último insulto no fue en palabras o gestos, sino en el aplauso. Así, toda una generación creció escuchando el eco de Morrison en la canción de otro, sin saber de dónde venía. Para Van Morrison, ese fue el robo que nadie notó. El silencio de Van Morrison en eventos clave, como su propia inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1993, donde Springsteen sí asistía, no era una simple coincidencia, era una declaración. Mientras Springsteen, en su propia inducción en 1999, ofrecía un emotivo discurso mencionando a sus primeras influencias, Dylan, Elvis, los Beatles, Sam Cooke. La ausencia del nombre de Morrison era un eco atronador. Años después, Morrison continuaría rechazando los premios a la trayectoria,
minimizando un legado en una industria que, según él, había tomado su sonido sin darle el crédito. Mientras tanto, artistas más jóvenes como Ed Sheeran, Hozier e incluso Bono citaban a Springsteen y Morrison como influencias fundamentales. Esto, para Van Morrison, era el colmo. El aplauso de una generación que escuchaba su esencia en la música de otro, sin saber de dónde venía. Era el robo definitivo, el que nadie notó, la confesión filtrada. Aunque la entrevista completa de Morrison nunca se lanzó al público por canales oficiales, fragmentos comenzaron a filtrarse en foros de música especializados y círculos de coleccionistas, desatando debates acalorados entre críticos y fans por igual. Los escépticos cuestionaron su autenticidad, pero aquellos que habían seguido de cerca la carrera de Morrison, aquellos que entendían la ira latente bajo su mística poética, sabían que el tono y la convicción detrás de las palabras eran inconfundiblemente suyos. La rabia silenciosa que había acechado su música ahora hablaba directamente a través de esta confesión privada. Con esta revelación, la última pieza del rompecabezas se encajó con un clic nítido e implacable. Nunca habría una reunión, ni un dueto de última hora en un escenario reluciente, ni una icónica portada de Rolling Stone capturando a dos leyendas, estrechándose las manos en señal de reconciliación. Lo que quedó entre Van Morrison y Bruce Springsteen fue el silencio, frío, cortante y permanente. Traición artística. Para Van Morrison, el daño trascendía el orgullo herido o las oportunidades perdidas. Fue una herida infligida profundamente en sus principios, una violación de todo lo que representaba como artista. Para él, Springsteen no tomó prestado, sino que robó, y con ese robo, construyó un legado imponente sobre un plano que no era suyo. La opinión pública se dividió. Algunos descartaron las palabras de Morrison como amargura, un rencor demasiado arraigado. Otros las vieron como una brutal honestidad, un raro vistazo detrás de las imágenes cuidadosamente seleccionadas de la realeza del rock. Pero para Morrison no había debate. La elección era clara e irrevocable. No se detuvo en los escombros. No buscó reparar lo que creía irreparable. Simplemente se alejó y siguió adelante. Porque a veces el silencio no se trata de misterio o rencores. A veces se trata de supervivencia. Se trata de proteger el frágil núcleo de la propia identidad cuando el mundo exige que se mercantilice o se borre. Y para Van Morrison, la última palabra ya había sido cantada. Tranquila, resuelta e inquietante, resonando mucho después de que el último acorde se desvaneciera en la noche. ¿Crees que algunas traiciones artísticas son simplemente demasiado profundas para perdonar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver este video con nosotros y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo.